Muy buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Marcela Betancourt. Hago parte del equipo comercial de Praxedes Midasoft. Inicialmente les agradecemos a todos por la asistencia y darles la bienvenida a este nuevo jueves de webinar que se llevará a cabo el día de hoy. Para el mismo nos estará acompañando la consultora de proyectos Maricel Fajardo. Maricel es la persona encargada el día de hoy del tema de intereses de las cesantías y cómo vamos a llevar a cabo este proceso desde el sistema Midasoft. Adicionalmente, me permito recordarles que el chat se encuentra habilitado durante la reunión para que por favor allí puedan ir dejando las preguntas, las cuales van a ser resueltas finalizando la presentación. Estas las vamos a contestar de manera aleatoria de acuerdo al tiempo que nos quede pues como tal del webinar el día de hoy. Nuevamente agradecerles a todos y Maricel, te concedo la palabra. Gracias, Marce. Buenos días a todos. Ya como pues Marcela lo indicó, el día de hoy vamos a estar viendo cómo vamos a realizar el proceso de la liquidación de los intereses de cesantías en la nómina de ahorita de la segunda quincena, en el caso de las nóminas quincenales, y pues en la nómina mensual, pues en el pago ahorita que hacemos el 30 de enero. Para ello, entonces, voy a compartirles mi pantalla y vamos a ver a grosso modo, pues, la explicación de cómo vamos a realizar este proceso para poder realizar el pago a tiempo y pues desde el sistema. Entonces, para iniciar el proceso de intereses de cesantías, lo realizamos desde el módulo de gestión de nómina. Inicialmente, en el proceso de consolidación anual que lo realizamos en el proceso de prestaciones sociales, luego de que en el mes de diciembre ya hemos realizado todo el proceso de consolidación mensual que corresponde al mes de diciembre y por último, últimos días de diciembre, primeros de enero, realizamos el proceso de consolidación anual de esas prestaciones sociales. Entonces, para realizar el proceso del pago de los intereses de cesantías, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, debemos tener ya creados en nuestro sistema los calendarios de procesos que corresponden al año 2024. Entonces, ese proceso pues lo realizamos por el proceso de configuración en las tablas de referencia por la opción que se llama calendario anual. Aquí ingresamos. Si tenemos, discúlpenme, si tenemos una sola empresa o la cantidad de empresas que tengamos, una sola nómina o la cantidad de nóminas que tengamos, creamos para cada compañía, para cada nómina, los calendarios, tanto de procesos, que son los que necesitamos para el pago de las nóminas periódicas, el calendario contable y el calendario de autoliquidación. Ese pues es uno de los primeros pasos que debemos tener ya listos para nuestro proceso de intereses de cesantías. Como segundo punto, debemos tener, como les mencionaba ahorita, ya el proceso de consolidación anual realizado para que el sistema ya nos consolide el valor que vamos a pagar, tanto en cesantías cuando hacemos la consignación a fondos en febrero, como los intereses de cesantías que los pagamos en las nóminas. Em, este proceso, pues para recordar un poquito el tema, lo realizamos por prestaciones sociales en la parte transaccional en donde tenemos la consolidación anual. Aquí vamos a encontrar dos pestañas para hacer esa consolidación. Estas dos pestañas tienen una diferencia y es la siguiente. Esta primera pestaña la van a utilizar las compañías, las empresas que manejan dentro del mes a mes el proceso de provisionamiento.
A finalizar el año, de igual manera, cuando yo provisione mes a mes, tengo que consolidar esa provisión para que el sistema me sume todo lo que se ha provisionado en cada uno de los meses. Por este lado, debo hacer la consolidación cuando provisiono. Si por el contrario hemos realizado mes a mes el proceso de consolidación, para realizar el cierre de esos consolidados, entonces lo vamos a hacer por esta ventana. Entonces, este proceso ya lo tenemos que tener previamente realizado para poder hacer la generación de esos intereses de cesantías. Aquí entonces en esta pestaña realizamos ese cierre. Como les mencionaba ahorita, es importante que ya se haya realizado el del mes de diciembre y que esa consolidación esté cerrada. Entonces, antes de realizar el proceso del cierre anual, debemos validar que todos y cada uno de los meses, tanto en provisiones como en consolidaciones, estén cerrados para que la información que va a sumar de una u otra manera, por decirlo así, el sistema va a estar completa. Si hay un periodo abierto en esa consolidación o en esa provisión, eso el sistema no nos lo va a traer a ese cierre anual de consolidado. Ya teniendo estas dos cosas realizadas, ¿cómo vamos a generar los intereses para que nos salgan en la nómina que vamos a pagar el 30 de enero? Algunas empresas lo hacen en la primera quincena en el caso de las quincenales, o si tienen nóminas diferentes a las mensuales, muchas empresas a veces hacen el pago de estos intereses antes de la fecha pues establecida, que es el 30. Entonces, para hacer esa generación de esos intereses, ya teniendo nuestra consolidación, lo vamos a realizar desde el proceso de liquidación en la opción de generación de novedades a nómina. Allí vamos a elegir la nómina de la cual vamos a hacer el proceso, el periodo en el cual vamos a hacer el pago de los intereses. Entonces, en este caso, es una nómina mensual, lo voy a pagar en el primer periodo de la nómina y vamos a venir a la opción que dice prestaciones sociales, cesantías. Allí nos va a aparecer esta ventana emergente en donde nos pregunta cómo queremos que genere las cesantías. En este caso, para el tema de fin de año, intereses, pago de intereses de cesantías, pago a fondos lo vamos a generar como consolidadas. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar el consolidado que realizamos en el mes de diciembre para el cierre del año. Aquí ya le damos cerrar. Vamos a extraer la información por si acaso ya hemos realizado el proceso antes, no nos acordamos, para que no nos quede información guardada de algo que hayamos hecho anteriormente. Le vamos a dar generar. El sistema nos va a generar las novedades tanto de la consolidación, es decir, de las cesantías, como de los intereses. Otro punto importante a tener en cuenta para que nos genere ese, ese pago y esa información para intereses y cesantías es que debemos tener creado el concepto del pago de intereses de cesantías año anterior. Ya aquí terminó de realizar el proceso. Aquí yo puedo desplegarle el informe y él me va a generar a quienes les ha hecho el proceso y a quienes les ha generado novedades. Entonces aquí encontramos, pues para el ejercicio, lo hicimos con dos personas. eh, Tienen el concepto G008 de intereses de cesantía año anterior. Aquí me está mostrando cuál es el valor que le va a pagar y a esta otra persona igualmente cuál es el valor que le va a pagar. En el momento en que el sistema realiza este proceso o generamos este proceso desde acá, el sistema en la tabla de cesantías, donde va guardando la información de cesantías, me va a cambiar dos ítems. Ya les muestro en dónde vamos a poder ver esa información. Esa información la vamos a ver acá en prestaciones sociales, en registro manual de cesantías. Entonces, en el momento en que hacemos el proceso de esa generación, el sistema
aquí en esta tabla, donde va llevando ese registro de consolidación de cesantías, me va a cambiar el campo de tipo, me lo va a cambiar de parcial a consolidadas, y el estado de las cesantías y de los intereses no me va a quedar como consolidada, sino ya me va a pasar a un pago autorizado. ¿Qué quiere decir? Que ya las cesantías están, tanto las cesantías como los intereses están listos para realizar el proceso de pago. Ya con esta información, entonces, por último, el proceso que pasamos a realizar es el de la liquidación del periodo, habiendo hecho las validaciones correspondientes con el reporte de generación de las novedades. Puedo hacer una validación adicional en la ventana que les acabé de mostrar del registro manual de cesantías, que toda la información me haya quedado de forma correcta. Ya por último vengo y hago el proceso de liquidación. Entonces aquí lo voy a poner como reliquidación porque lo voy a hacer solamente pues con 2 personas, pero pues se pone a liquidar la nómina común y corriente, y en ese momento el sistema nos va a tener que traer a todas las personas a quienes tengan derecho al pago de esos intereses el valor del pago de los intereses de las cesantías. Entonces aquí ya finalizó, aquí voy a validar que efectivamente me haya traído la información de forma correcta. Entonces aparece el G008, intereses de cesantías año anterior por el valor pues, que le generó a la persona en su consolidación. Para la otra persona que teníamos, entonces aquí la busco, a realizar el proceso de liquidación y ya aquí nos aparece su concepto G008, intereses de cesantías año anterior por el valor que se consolida. Ya aquí el proceso pues posterior es el que realizamos normalmente cuando hacemos la liquidación de la nómina periódica. Realizar los planos para pago, la transferencia y por último el cierre del periodo. Hay que recordar que si en el momento de hacer esta consolidación y estos pagos a algunas personas de la compañía se les han hecho pagos previamente parciales de cesantías e intereses, pues es posible que esas personas, si se hizo en su totalidad de lo que llevaban a diciembre, por ejemplo, esos pagos no van a tener un pago de intereses de cesantías en la liquidación que hagamos el 30 de enero. Entonces, pues ya este proceso es más bien un poquito corto, como lo vemos. Hay que tener en cuenta, como les decía, inicialmente los 3 puntos iniciales es tener el concepto creado, tener los calendarios creados y pues haber realizado el consolidado anual, el cierre de ese consolidado, para que cuando generemos esta información a nómina, pues nos la traiga de forma correcta. Entonces, pues ya como les decía, esto es un proceso bastante cortito, entonces pues podemos proceder a las preguntas si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud respecto al proceso. Perfecto, Maricel, muchísimas gracias. Bueno, por el momento no tenemos preguntas. Nuevamente, pues agradecerles también a todos por la participación. Adicional, recordarles que en nuestro canal de YouTube podrán encontrar las grabaciones de los webinars y la documentación que se socializa en el mismo. También la pueden encontrar en la página pues, de Praxis Midasoft como tal. Les deseo a todos un excelente día y muchísimas gracias.